Quiten a ese perro de aquí o demando al hospital. Eso fue lo que dijo Renata Fonseca, una abogada de 38 años cuando despertó de la cirugía y vio a un Golden Retriever al lado de la cama. Acababa de sufrir un accidente automovilístico que casi la mata. Se fracturó la columna, perdió la capacidad de caminar y ahora estaba en una cama de hospital con un animal que odiaba desde niña. La enfermera le explicó con calma. Él es Apolo, perro terapeuta. Ayuda a pacientes en recuperación. Renata gritó. No necesito terapia. Necesito un médico competente. Y privacidad. Saquen eso de aquí. Pero Apolo no se fue. Solo se sentó junto a la cama. La miró con esos ojos cafés tranquilos. Y se quedó. Y en los siguientes 60 días, ese perro que ella odiaba hizo algo que ningún médico, ningún medicamento, ninguna terapia logró. Le enseñó a volver a vivir. Y ella descubrió que a veces, el amor llega de la forma que menos esperamos. Y que sanar el cuerpo es fácil. Sanar el alma es el verdadero desafío. Renata tenía 38 años y era socia de uno de los bufetes de abogados más grandes de Barcelona. Trabajaba en derecho corporativo, fusiones, adquisiciones, contratos millonarios. Ganaba 50.000 euros al mes. Tenía un departamento de 300 metros cuadrados en el barrio de l'Eixample, auto importado, ropa de marca. Viajaba a París 2 veces al año. Era todo lo que había soñado cuando salió de un pueblo pequeño de Andalucía, a los 18 años con 1.000 euros en el bolsillo y una mochila vieja. Había triunfado, pero había pagado un precio. No tenía amigos. No tenía familia cercana. No tenía relación. Había tenido 3 novios a lo largo de su vida. Los 3 terminaron diciendo lo mismo. Amas el trabajo más de lo que amas a cualquier persona. Y tenían razón. El trabajo nunca te abandona. El trabajo nunca te traiciona. El trabajo es confiable. Las personas no. Renata aprendió eso temprano. Cuando tenía 9 años, su papá se fue. Los dejó a ella, su mamá y su hermano menor sin nada. Su mamá tuvo depresión. Se quedó en cama. Renata, a los 9 años, tuvo que cuidar a su hermano de 5, hacer comida, bañarlo, llevarlo a la escuela. Creció demasiado rápido y aprendió que amar duele, que confiar lástima, que la única forma de sobrevivir es no depender de nadie. Perros entonces, ni pensarlo. Renata odiaba a los perros desde niña. Cuando tenía 7 años, un pitbull del vecino la atacó. Estaba jugando en la banqueta. El perro se escapó del patio y le mordió la pierna. 10 puntadas. Cicatriz que nunca se fue. Y trauma que nunca fue tratado. Desde entonces tenía pánico. Ni siquiera podía ver perros en la calle. Cruzaba de banqueta. Si alguien se acercaba con perro, retrocedía. Sus amigos se burlaban. Renata, enfrentas a jueces. Enfrentas a directores de multinacionales. Pero le tienes miedo a los perros. Ella no le encontraba gracia. Era terror real. Físico, psicológico. Y nunca había ido a terapia para eso. Porque la terapia era para gente débil. Y ella no era débil. Era fuerte. Invencible. Hasta que dejó de serlo. El accidente pasó un viernes por la noche. Renata venía de regreso de una junta. Cansada, estresada, tarde para otra junta. El semáforo se puso en rojo. Ella se pasó. Y una camioneta que venía a alta velocidad le pegó al auto del lado del conductor. El impacto fue brutal. Vidrio explotando. Metal doblándose. Dolor. Mucho dolor. Y después oscuridad. Despertó 3 días después en el Hospital Clínic de Barcelona. No podía sentir las piernas. Los médicos le explicaron. Fractura en la vértebra lumbar L3. Compresión de la médula. La cirugía de emergencia fue exitosa, pero la recuperación sería larga. Fisioterapia intensiva. Meses de rehabilitación. Y tal vez, solo tal vez, volvería a caminar. Tal vez. Renata escuchó todo y no lloró. Solo preguntó, ¿cuánto tiempo hasta que vuelva al trabajo? El médico la miró sorprendido. Renata, casi mueres. Necesitas enfocarte en tu recuperación. Ella repitió. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 meses. Ella negó con la cabeza. 3 meses. Regreso en 3. Y voy a demostrar que están equivocados. Con esa mentalidad entró Apolo en su vida. El Hospital Clínic tenía un programa pionero de terapia con mascotas. Perros entrenados visitaban a pacientes en recuperación. Los estudios mostraban que el contacto con animales reducía ansiedad, depresión e incluso dolor físico, aceleraba la recuperación, mejoraba la adherencia al tratamiento. Apolo era el más experimentado,
Un Golden Retriever de 6 años, tranquilo, entrenado, certificado. Ya había ayudado a docenas de pacientes. Niños con cáncer, ancianos post-ACV, víctimas de trauma. Pero nunca había conocido a alguien como Renata. Cuando entró al cuarto por primera vez acompañado de la entrenadora Julia, Renata entró en pánico. Empezó a gritar: «¡Quiten eso de aquí! Tengo trauma, no quiero. ¡Sáquenlo ahora!». Apolo no reaccionó, solo se sentó. La miró y esperó. Julia se acercó despacio. «Renata, entiendo tu miedo, pero Apolo no va a lastimarte. Está entrenado. Solo quiere ayudar». Renata estaba temblando. «No necesito su ayuda. Necesito que se vayan». Julia le hizo una seña a Apolo. Los dos salieron. Pero cuando Julia volteó, Apolo estaba parado en la puerta, mirando a Renata, como si supiera, como si entendiera, como si no quisiera dejarla sola. En los días siguientes Renata empezó fisioterapia. Era un infierno, dolor insoportable, movimientos que el cuerpo se negaba a hacer. Lloraba de rabia, de frustración, de impotencia. Por primera vez en su vida no tenía control. No podía trabajar, no podía caminar, ni siquiera podía ir al baño sola. Era humillante, devastador, y estaba sola. Nadie la visitaba. Su hermano vivía en Madrid. Su mamá había muerto 2 años antes. Sus colegas del trabajo mandaron flores y dejaron de llamar después de la primera semana. Estaba completamente sola, y por primera vez eso dolía. Una tarde, después de una sesión de fisioterapia particularmente brutal, Renata estaba en el cuarto llorando. Ella nunca lloraba, pero se estaba derrumbando, y entonces escuchó un ladrido suave. Volteó. Apolo estaba en la puerta, sin la entrenadora, solo él. Renata se secó las lágrimas. «Vete». Pero Apolo no se fue. Entró despacio. Se acercó a la cama y puso la cabeza en el piso, en posición de sumisión, como si estuviera pidiendo permiso. Renata quedó paralizada. El perro no estaba amenazando. Estaba ofreciendo. No sabía qué. Pero era algo. «Vete», repitió, pero sin convicción. Apolo se quedó, y después de un rato Renata cerró los ojos y lo dejó quedarse. En los días siguientes Apolo empezó a aparecer en su cuarto, siempre a la hora de la fisioterapia, siempre solo, como si supiera cuándo ella más lo necesitaba. Al principio Renata lo ignoraba, fingía que no estaba ahí, pero era imposible. Apolo era una presencia, calmada, constante, reconfortante. No pedía nada, solo se quedaba, sentado en la esquina del cuarto, mirándola, a veces durmiendo, a veces solo respirando. Y Renata notó algo extraño. Ya no tenía miedo. El trauma de niña que la había perseguido por 30 años estaba disminuyendo. No sabía explicarlo, pero algo en ese perro era diferente. No era el pitbull del vecino. No era agresivo. No era impredecible. Era solo Apolo. Un día durante la fisioterapia Renata tuvo una crisis de dolor. Gritó, lloró, quería rendirse, y entonces sintió. Algo tibio y suave tocó su mano. Era Apolo. Había puesto la pata en su mano y la estaba mirando a los ojos, como diciendo: «Estoy aquí. No estás sola». Y por primera vez en semanas Renata no se sintió sola. A partir de ese día, algo cambió. Renata empezó a esperar a Apolo, a buscarlo cuando entraba al cuarto, a extrañarlo cuando no aparecía. Julia, la entrenadora, lo notó. Empezó a traer a Apolo con más frecuencia y a enseñarle a Renata sobre él. Apolo fue rescatado de un albergue cuando tenía 1 año. Estaba traumatizado, había sido maltratado, no confiaba en humanos. Pero una familia lo adoptó, lo cuidó, lo amó y aprendió a confiar de nuevo. Julia miró a Renata. «Él te entiende, sabe lo que es tener miedo y sabe lo que es superarlo». Renata sintió que algo se rompía dentro de ella. Siempre pensó que el trauma era debilidad, que el miedo era vergüenza, pero Apolo mostraba otra cosa. El trauma es parte de la historia, el miedo es humano. Y superar no significa fingir que nunca pasó, significa elegir vivir a pesar de todo. 60 días después del accidente, Renata dio el primer paso. Literalmente. Estaba en fisioterapia, apoyada en barras paralelas, las piernas temblando, el cuerpo gritando que parara, pero continuó. 1 paso, 2, 3. La fisioterapeuta estaba llorando. «Renata, lo lograste. Estás caminando». Renata miró hacia abajo.
Realmente estaba caminando, y cuando miró hacia arriba vio a Apolo. Estaba sentado al final de la barra, esperándola, moviendo la cola, como si supiera, como si estuviera orgulloso. Renata caminó hasta él, despacio, con dolor, pero caminó, y cuando llegó cerca hizo algo que nunca imaginó hacer. Acarició su cabeza. Apolo cerró los ojos, recargó la cabeza en su mano, y los dos se quedaron ahí. Dos sobrevivientes, dos guerreros, dos corazones rotos que estaban aprendiendo a sanarse juntos. 3 meses después del accidente, Renata salió del hospital. Podía caminar, con muletas, pero podía. Los médicos estaban impresionados. Lo llamaron milagro, lo llamaron suerte. Renata sabía que no era ninguno de los dos. Era Apolo, era su presencia constante. Era el amor incondicional que daba sin esperar nada a cambio. Era la lección silenciosa que enseñaba todos los días, que amar no es debilidad, que depender no es vergüenza, que a veces la mayor fuerza es aceptar ayuda. El día que salió, Renata estaba empacando cuando Apolo entró al cuarto. Por última vez, lo miró, y por primera vez lloró frente a él. «No quiero irme sin ti». Apolo puso la cabeza en su regazo, y Renata lo abrazó. «Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme a no rendirme conmigo». Julia apareció en la puerta. «Renata, puedes visitarlo cuando quieras. Estará aquí». Renata negó con la cabeza. «No es lo mismo». Julia sonrió. «Entonces tal vez puedas adoptarlo». Renata la miró sorprendida. ¿Adoptarlo? Apolo se está jubilando. Trabajó 5 años. Merece un hogar definitivo. Y te eligió a ti. Renata no pudo hablar. Julia continuó. Nunca había hecho esto antes. Nunca se conectó con nadie así. Te eligió. La pregunta es, ¿tú lo eliges a él? Renata llevó a Apolo a casa. El departamento de 300 metros cuadrados en el Eixample, que siempre fue silencioso, ahora tenía vida. Apolo exploraba todo. Olía todo. Y eligió su lugar favorito, junto a su cama. Renata compró todo. Camita, croquetas premium, juguetes. Contrató un entrenador particular. No porque Apolo lo necesitara, sino porque quería aprender a cuidarlo bien. Lo llevaba a pasear todos los días. Al principio era difícil. Todavía estaba en recuperación, pero día tras día se volvía más fácil. Empezó a conocer a los vecinos, cosa que nunca había hecho. Empezó a parar en el parque, cosa para la que nunca tuvo tiempo. Empezó a vivir, no solo trabajar, vivir de verdad. Apolo le enseñó eso, que la vida no son solo logros, no es solo dinero, no es solo éxito. La vida es conexión, es presencia, es amor, es despertar por la mañana y tener a alguien feliz solo porque existes. 6 meses después del accidente, Renata volvió al bufete, pero diferente. Redujo su carga de trabajo. Rechazó casos que requerían fin de semana. Empezó a salir a las 6 de la tarde, porque Apolo la esperaba en casa. Los socios se extrañaron. «Renata, ¿estás bien? Cambiaste». Ella sonrió. «Estoy excelente. Finalmente estoy excelente». No entendieron, pero no necesitaba que entendieran. Había pasado 38 años construyendo una vida de éxito, pero estaba vacía. Ahora estaba construyendo una vida de significado, y estaba llena. Una tarde, estaba en el parque con Apolo cuando vio a Julia. La entrenadora estaba con otro perro, entrenando. Renata se acercó. «Julia». Julia volteó y sonrió. «Renata, ¿cómo estás?» «Excelente. Gracias a ti». «Y a él». Julia acarició a Apolo. «Está feliz, se nota». Renata dudó. «Julia, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué haces esto? ¿Entrenar perros terapeutas?» Julia se quedó en silencio un momento. Después respondió. «Porque yo también fui salvada por un perro, y ahora devuelvo». Renata empezó a trabajar como voluntaria en el programa de terapia con mascotas del hospital. Contaba su historia a pacientes que tenían miedo. Mostraba a Apolo. Mostraba que era posible, que el trauma no es prisión perpetua, que el miedo puede ser vencido, que el amor sana lo que la medicina no alcanza. Poco a poco, se entrenó para ser entrenadora voluntaria. Julia le enseñó todo, y 1 año después Renata tenía su propio perro terapeuta en entrenamiento. Luna, una Golden Retriever cachorra que había rescatado. Era Apolo de nuevo, pero esta vez ella era quien estaba salvando. Y descubrió que salvar también sana, que dar amor es tan poderoso como recibirlo.
que el propósito no viene de los logros, viene de contribuir. 2 años después del accidente, la vida de Renata era irreconocible. Seguía trabajando como abogada, pero medio tiempo. El resto del tiempo lo dedicaba al programa de terapia con mascotas. Había escrito un libro, De abogada a entrenadora, Cómo un perro me enseñó a vivir. El libro fue bestseller. La invitaron a conferencias, a entrevistas, a eventos. Contaba su historia, la historia de Apolo, y la historia de transformación, de cómo un accidente que casi la mata fue el mejor regalo que recibió, porque la obligó a parar, a sentir, a vivir, y más importante, a amar. Una tarde, 3 años después del accidente, Renata estaba en el hospital con Apolo y Luna cuando un hombre se acercó. «Disculpas, ¿eres Renata Fonseca?» «Soy». El hombre sonrió. «Leí tu libro. Cambió mi vida. Estaba en depresión profunda. Pensé en rendirme, pero tu historia me mostró que se puede empezar de nuevo. Gracias». Renata lo abrazó y se dio cuenta. Esa era la verdadera abogacía, no defender empresas en tribunales, sino defender personas contra la desesperación, contra el rendirse, contra la idea de que la vida rota no tiene arreglo. Apolo había hecho eso por ella, y ahora ella lo hacía por otros. El hombre preguntó, «¿Puedo acariciarlo? Puedes». El hombre se arrodilló, Apolo se acercó y puso la cabeza en su regazo. El hombre empezó a llorar. Renata puso la mano en su hombro. «Él entiende. Siempre entiende. Y todo va a estar bien. No estás solo». El hombre la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo también estuve donde tú estás. Rota, sola, sin esperanza. Y él me salvó. Y ahora yo te salvo a ti». Así funciona. Reci hoy, 5 años después del accidente. Renata tiene 43 años. Vive en una casa con jardín, ya no en departamento, porque Apolo necesita espacio. Y Luna también. Y Max, el tercer perro que rescató. Y Bento, el cuarto. Su casa se convirtió en albergue temporal para perros en entrenamiento para terapia. Se despierta a las 6 de la mañana, pasea con los 4, trabaja en el bufete hasta el mediodía y pasa la tarde en el hospital, visitando pacientes, llevando perros, esparciendo esperanza. Su vida no es perfecta, todavía tiene días difíciles, todavía siente dolor en la columna, todavía tiene cicatrices, pero es real, es plena, está llena de amor y de propósito. Apolo está viejo ahora, 11 años, está jubilado de verdad, pasa los días acostado al sol del jardín, pero todavía acompaña a Renata cuando va al hospital, como si fuera su deber, como si supiera que hay gente que lo necesita. Renata lo mira todos los días y agradece por no haberse rendido con ella, por haber entrado a ese cuarto. Aunque la historia de Renata demuestra una verdad que muchos olvidan. El trauma no te define, el miedo no te aprisiona para siempre. Y el amor no es para los débiles, el amor es para los valientes, porque amar requiere vulnerabilidad, requiere confiar, requiere aceptar que no controlas todo. Y está bien. Renata pasó toda su vida construyendo muros, pensando que eso la protegía, pero solo la aislaba. Se necesitó un accidente, un perro, y mucho amor incondicional para derribar esos muros. Y cuando cayeron, descubrió algo. Del otro lado no había dolor, había vida. Vida de verdad. Con riesgos, con miedo, pero también con amor, con conexión, con propósito, y valió cada segundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias reales de transformación, superación y amor. Y deja en los comentarios, ¿tienes un perro que cambió tu vida? ¿O un miedo que superaste? Cuenta tu historia aquí, porque las historias de valentía inspiran a otras personas a ser valientes también. Y tal vez tu historia sea exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Hasta la próxima historia. Y recuerda, no necesitas estar rota para merecer amor, pero a veces es en el momento más roto cuando el amor finalmente te encuentra. Y cuando llega, no importa si tiene 2 piernas o 4, lo que importa es que lo dejes entrar. Porque el amor que dejas entrar es el amor que te transforma, y la transformación es el verdadero milagro de la vida.